La escritura es la mejor terapia y la lectura el mejor terapeuta. Hoy en Al Aire un músico, escritor, un lector compulsivo e impulsivo, amante de los gatos, un experto contador de historias, periodista con una curiosidad extrema y una pluma que nos lleva a una reflexión profunda. Volvemos enseguida con nuestro súper invitado del día de hoy. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Gracias, gente, por estar otro programa de Al Aire aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado. Queremos darle la bienvenida a Eduardo Varas. Eduardo, gracias por acompañarnos, No, yo encantado. por mandarte el tráfico. Y, sobre todo hoy en día súper especial, a pesar de que este programa es pregrabado, pero de todas maneras hoy vamos a contarlo igual, así que... Quito es el paraíso de los carros, entonces... Totalmente, es el paraíso de los carros, es verdad. Y vamos a comenzar por, hablábamos en la presentación, vamos a comenzar por los gatos. Perfecto. ¿Qué onda los gatos? ¿Te encantan los gatos? Sí, sí. Nunca supe mientras crecía que yo era una persona de gatos. Lo supe recién hasta hace unos 11 años, que mi esposa sí es una mujer de la señora de los gatos. Y nada, su cariño y pasión por los gatos se tradujo en cariño y pasión de mi parte, entonces... Los adoro, me encantan. Toda preconcepción que yo tenía sobre los gatos ha desaparecido. Son lo mejor los gatos. Es un animal fantástico, ¿no? Es un animal increíble. Extremadamente inteligente. Y extremadamente cariñoso. Toda esa mala... La mala fama. Mala fama, sí, ese boca en boca que no ha funcionado, yo no sé a qué se debe, pero el gato es absolutamente cariñoso, es fiel, está contigo, te quiere, te demuestra su cariño. O sea, el gato es increíble. Y es el animal más lindo para jugar, aparte. Es increíble verle jugar a un gato. Sí. Es muy gracioso. Y aparte de sus movimientos también, ¿no? Sí, Entonces, es increíble. Sí, los gatos, los gatos son parte fundamental de mi vida, de nuestra vida en pareja, mi esposa Marcela. A tal punto que tenemos 5 gatos. Oh. Ahí suena, ahí te das cuenta que realmente somos... y de ellos 2 tienen una discapacidad, no mueven sus patitas traseras, entonces exige un cuidado adicional que ya a esta altura del partido ya no se siente cuidado, sino es como parte de la experiencia del día a día. Y los manes son increíbles, entonces, nada, realmente los queremos. Qué bien. ¿Contra qué luchas hoy? Contra las no ganas de levantarme todos los días. Es realmente duro. A mí me parece que estamos viviendo un momento particularmente duro, ¿no? Entonces, levantarse me resulta complicado, pero yo creo que la lucha es por eso. O sea, ante lo complicado y ante lo difícil que uno puede ver y la información que le va llegando de todo lúgubre, triste y difícil y violento que es todo, lo que nos queda simplemente es dar la cara levantándonos y ver qué puedo hacer por mi cuenta para que eso no solo no me afecte, sino no promover y no aportar en ese nivel, ¿no? Yo creo que yo lucho contra eso todos los días desde mi posición, ¿no? desde quién soy, ¿no? Yo siento que todo es tan injusto que lo único que nos toca hacer es volver justo todo esto, y eso es un trabajo diario. Y no siempre se puede, ¿no? Claro. Conversábamos con Bonil y yo en algún punto pensaba y decía, yo como persona por ahí puedo no ver las noticias o por ahí no enterarme de lo que está pasando, pero una persona de tu profesión metida en esto, tienes que estar al día absolutamente de todo lo malo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí, entonces eso también tiene su costo anímico probablemente. Por supuesto, seguro. Y es parte del oficio, es parte de la profesión, del periodismo.
lo que uno tiene que hacer es encontrar maneras de cómo contarlo y encontrar formas también de cómo eso que cuentas no termine por afectarte. Y claro. Eso es un proceso diario también. Claro, por eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque en algún punto, claro, te afecta en tu vida y seguramente también me afecta en tu escritura. Sí, sí. Ajá. Yo diría hasta en la escritura periodística. Yo siento Claro. que periodísticamente me he vuelto un poco más cínico cuando estoy escribiendo, porque es la única forma que yo creo que podríamos enfrentarnos a eso y también no solo contar el hecho, sino también empezar a decir 3 o 4 cosas de una manera en que parecería que no lo estás diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy pensando ahorita que mientras lo decía, en la ceja editorial de don Alfonso Espinosa de los Monteros, que cuando está haciendo un comentario o se termina el video de una noticia, él solo mira la cámara y levanta una ceja y se acabó. Y con eso lo dice absolutamente todo. Exacto, no tiene que decir nada, sino como, mira. Entonces yo creo que me muevo, no puedo levantar la ceja, me tengo que pasar el dedo. Hay que hacer el ejercicio. Pero sí, exacto. Pero puedo escribirlo y encontrar maneras. Y yo creo que entonces esa especie de cinismo cuando lo estoy escribiendo está en mi forma para no dejarme llevar y no caer en ese agujero que todos esos hechos, toda la violencia, todas las masacres, todas esas cosas horribles que están pasando, no terminen por llevarme. Entonces, es una forma también de protección y es una forma también de así como don Alfonso y su ceja editorial, pues no es que yo hago editorial de esa forma, pero por lo menos también opino, creo yo. Y eso es un gesto que está y no está al mismo tiempo. Pero es algo que me estoy dando cuenta y ha sido inconsciente. No es algo que he empezado a revisar y digo, estoy haciendo esto, no me he dado cuenta, pero es un ejercicio para protegerme, diría yo. Yendo por ahí mismo, ¿la escritura sientes que en algún punto te utiliza a ti? ¿O tú utilizas? Seguro las dos. Pero ¿en qué momento tú utilizas a la escritura como salida o la escritura sientes que te utiliza para...? Qué bestia. Sí, son las dos. Pero creo que es más la primera. En el fondo ahorita es las veces que puedo, las veces que también me permite todas las ocupaciones diarias que todos tenemos, funciona como válvula de escape, también como salvavidas. Entonces, esa doble función me permite a mí, mejor dicho, aceptar que la estoy usando. La escritura es, sí me he puesto a pensar que si yo no estuviese escribiendo, tal vez estarías en una depresión profunda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Claro. O sea, sería incapaz de ser lo empático que yo creo que puedo llegar a ser. Porque de cierta manera la escritura también te obliga a acercarte y distanciarte de todo lo que estás escribiendo y contando, que quieres contar. Entonces, en ese acto uno va entendiendo qué puede hacer por otros y al mismo tiempo qué no puede hacer por otros. Si yo no tuviese ese acto en mi vida, a lo mejor sería asambleísta y no creo que valdría la pena. Del otro lado por completo. Sí. ¿Cuál crees tú que fue ese momento clic cuando encontraste la escritura como parte de tu vida? ¿Sabes qué? Fue la lectura. Yo la encontré por la lectura. ¿Cómo llegaste a la lectura? Porque, claro, me imagino que eso fue cuando eras chico. Sí. Sí. Llegué por... ¿Cuál fue ese libro que te...? Son dos momentos. El primero no fue en mi casa de niño, fue en la casa de unos vecinos. Ellos tenían una colección, una pequeña colección, no pequeña, una gran colección de cuentos ilustrados, chiquitos. Yo me iba, creo que siempre me atrajo el objeto, el libro. Entonces yo llegaba y me sentaba en esa pequeña sala donde ellos tenían y buscaba y leía. Y leí El Príncipe Feliz de Oscar Wilde cuando era niño. Y a mí fue como, o sea, me sentí tan triste por esa estatua que le dice al pájaro, este príncipe que había vivido toda su vida en el castillo y que cuando muere por una enfermedad o lo que sea, hacen una estatua de él en el medio
de la plaza del pueblo y el príncipe está ahí en la estatua y él comienza a ver la diferencia de cómo se vivía dentro del castillo. Y él se entristece. Entonces un pájaro, se hace amigo de un pájaro y le dice al pájaro, arráncame todas las láminas de oro que tengo y entregáselas a la gente. Y al final ya no puede ver porque le arrancan los ojos que eran rubíes y también le va a entrar. Entonces yo terminé llorando. Cada vez lo iba y leía de nuevo ese cuento y terminaba llorando porque me daba mucha pena por el príncipe. Y ese cuento para mí fue como fundamental porque eso de sentirme involucrado emocionalmente con palabras no se me borró nunca. Y luego, pocos años después, no muchos años después, por algún tipo de, yo diría error, no sé de quién, alguien en casa, por alguna cosa, encontré un ejemplar, yo tenía 8 años, 9 años, de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. No entendí nada, dije, una cosa así gigante, dije, voy a leer, yo leo, me gusta leer, voy a intentar leer algo grande. No entendí nada, ¿ya? O sea, ¿qué habré entendido? No recuerdo muy bien, pero la sensación que tengo es que no sabía qué pasaba, no sé, pero yo sentía que estaba ante algo importante. Eso sí me acuerdo. Entonces, esos fueron los 2 momentos, ¿no? Esta emoción y este hecho de entender que esta cosa grande que yo estoy leyendo y que a lo mejor no entiendo nada, hacerlo, leerlo y experimentarlo significa una acción importante para mí. Y eso me sigue pasando. A veces hay libros que no entiendo, pero igual siento que es importante que estar haciendo ese ejercicio de leer y sigo leyendo. La lectura entonces para mí fue esa puerta de arranque a la escritura. No sé si, bueno, mayoritariamente supongo que ese es el proceso. Supongo que también hay gente que no le gusta leer y escribe, todo es posible. Entonces, pero yo creo que, parafraseando a Borges, me entusiasma más hablar de los libros que leo que de los libros que escribo. ¿No te genera cierto tipo de angustia este tema de que haya tantos libros que quieres leer y que no te dé el tiempo a veces? Sí. Porque, o sea, yo también soy o sea, me encanta leer y me abruma. O sea, hay momentos en que sí, quiero este libro y lo quiero terminar rápido porque quiero comenzar el siguiente y estoy así. Sí. No sé si eres de las personas que lee muchos libros al mismo tiempo o acabas uno y comienzas con el siguiente. Lo soy. Hay una ansiedad como lector que se produce por eso. Y también está el hecho de que tienes 10 libros para leer, pero ves uno en una vitrina y dices, oh, ese es el que yo quería hace 2 años, me lo llevo. Y se vuelven 11. ¿No? Sí hay una ansiedad lectora. Yo puedo estar leyendo varios libros al mismo tiempo. En algún punto uno de los 3 o 4 tiene que despegar para terminarlo. Entonces me quedo solo con ese y continúo. Leer es ganarle el tiempo también, ¿no? Es ganarle espacio al lugar en donde te encuentras. Entonces, con tantas cosas que hay, tan poco tiempo, como decías, lo que se hace al leer, yo creo que de cierta manera es también viajar en el tiempo, en ese sentido. Seguro. No tanto lo que sucede cuando te metes en la lectura, sino el mismo hecho de que has estado durante 2 horas, avanzaste 100 páginas, no sé, y no sientes que has perdido el tiempo. ¿Ya? Eso al menos a mí me pasa. Cosa que me pasa con muchas otras actividades que hago día a día. Pero la lectura, a veces hasta con la escritura me pasa, porque puede ser que hago 2 páginas durante esas 2 horas y termino y las leo y digo, esto es una porquería, he perdido 2 horas. Pero en cambio con la lectura, aunque sea una porquería esas 2 páginas que estoy leyendo, no siento haber perdido el tiempo. Seguro. Entonces creo que es también una forma de enfrentarte a lo, entre comillas, rápido que va el mundo ahora, ese acto de lectura y de leer, es leer la literatura en este caso. Qué lindo. Para mí la escritura es súper importante, ¿no? Esta entrevista, sobre todo para mí, era como esta charla. Era importante porque yo soy profesor de redacción, me encanta el tema y a los chicos siempre estoy como intentando inculcarles el tema de que lean, de que escriban, de que se suelten. Porque hay un tema duro en los colegios con respecto a la creatividad, ¿no? O sea, como que te frenan muchísimo y les cuesta mucho, o sea, tienen mucho miedo de equivocarse. En ese sentido, tú tienes un libro que a mí me parece hermoso, de las faltas ortográficas, que habla justamente de eso, ¿no? De una persona que no se permite la equivocación, o sea, como muy perfeccionista, muy... ¿Qué opinas del error?
¿sabes? Hablaste del libro Faltas ortográficas, que tiene un cuento que se llama Faltas ortográficas, que ahí sale el nombre. Y ese cuento fue porque yo me equivoqué en una palabra al escribir, en un post, supongo que en Facebook. Hay muchas palabras que yo reconozco que me cuesta escribirlas. Yo sospecho que le pasa a mucha gente por X razón. No las voy a escribir bien. Siempre que voy a escribir, sé que voy a escribirla de la manera equivocada. Entonces, me tomo mi tiempo, la escribo y reviso. Porque es así, 2 o 3 palabras. Entonces, y cometí ese error, ¿no? Y alguien lo notó. Y ese fue el germen del cuento. Entonces, a mí me da mucha risa el hecho de asumir al error como lo peor. Lo peor no es equivocarte, lo peor es no hacerlo, o si lo haces no perdonarte. No aceptar el error como parte del proceso. Y no es que yo acepte todos mis errores, sino el hecho de entender por qué se produce y buscar lo peor es eso. En el tránsito de las palabras, y yo que me dedico a escribir como oficio, o sea, periodismo, estos errores se vuelven imperdonables, porque también se convierten en experiencias que otra gente va a tenerlo a la mano. Entonces, ¿cómo pudo esta persona escribir esa palabra con... Por supuesto. Aparte que la crítica es durísima. Por supuesto. La crítica es fuertísima. Es parte de la convivencia, diría yo. Entonces, yo creo que hay que bajarle un poco las revoluciones a la idea del error como algo terrible. En el fondo, de los errores han salido cosas impresionantes, ¿no? Sí. O sea, la misma penicilina es un error. Entonces, ¿y cuánto nos ha salvado a la humanidad? Entonces, yo creo que el alcohol también. Entonces, yo creo que es importante asumir al error como parte del proceso. De aprendizaje, por supuesto. Y de convivencia incluso, diría. Aprendizaje sí, pero de convivencia. Te vas a seguir equivocando toda tu vida. Es probable que en esta conversación deje abierta una idea y nunca la termine. Me voy a equivocar. Lo importante de eso es entender que detrás de ese error hay un proceso, algo está trabajando, algo está funcionando o mal funcionando, y nuestra obligación es no corregirlo para que no vuelva a pasar, sino entenderlo para reducir las posibilidades de un error, porque caminamos hacia lo perfecto en ese sentido. No buscamos ser perfectos, pero no somos perfectos, y más que buscar ser perfectos, caminamos hacia eso, ¿no? Es una especie de obligación como raza humana. Entonces, yo creo que el ejercicio es tomarlo también a la ligera. Si me equivoco en mi experiencia, es tratar de entender por qué le estoy bajando las revoluciones y quitándome el peso de encima. Claro. Porque te imaginas ser la persona recordada por ser la persona que escribió, no sé, burro con la otra B. Y es que pasa. Sí. Yo leía, se me fue ahorita el nombre, pero es un libro de García Márquez, en donde existe la palabra diccionario. Diccionario. Que él seguramente se equivocó en diccionario, porque eso es lo que quería poner, pero yo te puedo decir en qué página exactamente está, porque se me quedó grabado. Claro. O sea, fue como, no puede ser que un escritor de esta característica cometa un error. Y yo en algún punto decía, seguramente no fue él. Fue en la imprenta que se comieron la letra o alguna cuestión así. Puede ser que hay muchos factores. Para un libro que salga publicado hay muchos factores que puedan explicar el error. Puede haber sido García Márquez, puede haber sido que él entregó el libro a mano, y quien lo estaba transcribiendo se equivocó. Puede ser 10.000 cosas. Puede ser que hubo un error en el tipeo y la máquina, o en la computadora, la máquina de escribir 2 veces la C, a lo mejor no funcionó una y se quedó así. Hay muchas razones.
es gracioso cuando uno encuentra esos errores, ¿verdad? Sí, Uno sí, se sí. queda grabado y dice, hasta ese señor se equivoca, yo puedo estar tranquilo. Claro, claro, ¿No? claro. Que es un poco también, es una especie de receta o de medicina para la tensión o la ansiedad de la escritura, ¿no? También, Sí, que puede sí. generarse cuando queremos que no exista un error. El error es impresionante, el error es necesario y el error es lo que más deberíamos celebrar, yo creo. Sí, yo creo que una de las características de las cosas que he leído tuyas que me parecen bestiales es la descripción. Eres súper descriptivo, o sea, eres como... Pero ahí me ponía a pensar, por ejemplo, en las 3 versiones, en este libro que lanzas ahora. Es la historia de Juan Fernando, pero no es Juan Fernando. No. ¿Cómo idealizas? O sea, ¿cuál es tu proceso para idealizarle al personaje? A ver, a diferencia de otras cosas que he escrito, esta novela empezó como una experiencia periodística. Pero, y ahí te voy a responder, te voy a encontrar esto para responderte lo que me preguntas, pero en el proceso de encontrar información, de buscar cosas, de tener todo, me topé con que la realidad me era insuficiente, 1, y 2, dije, trabajo de periodista, hago eso todos los días. ¿En serio me quiero sentar a seguir haciendo periodismo? Claro. Quiero escribir un libro, lo quiero hacer, y mi respuesta fue no. Claro. No. O sea, ya, paremos con el trabajo en algún momento. Entonces, con esas 2 cosas, que fueron casi simultáneamente, llegaron simultáneamente conmigo, o hacia mí, decidí hacer una ficción completamente. Me quedé con 3 o 4 frases, no más, detalles, hechos, cosas muy concretas, perdón. Y nada más. Ahí está un error, frases, dije. Y de ahí empecé a pensar en el personaje. No es este chico, no es el niño del terror, no es este adolescente que se me quedó grabada su cara en la portada de revista Vistazo. De la Vistazo. Esa portada es... Tuvo una generación, impresionante, terminamos... con su medio bigotito. Sí, ahí. terminamos ahí... Traumados, por supuesto. En Aparte shock. que creo que somos medio contemporáneos, éramos niños cuando Claro. pasaba eso. O sea, lo Y era veías una- como un par. Es que eso era una persona que era unos cuantos años mayor, nada más. ¿No? Tenía 15 años Claro, cuando mató claro. a 22 personas. Es una locura. Todo el mundo habla de Jeffrey Dahmer por la serie Netflix. Digo, miremos un poquito más acá si Claro, quieren claro. ver esas cosas. También hay. Entonces, yo asumo que su impacto visual, esa imagen y la historia, que yo obviamente la sabía porque teníamos la información cuando éramos niños a la mano, por los noticieros y todo, estaba ahí. Y yo no creo que idealicé al personaje, idealicé su representación, lo que significaba, porque significaba el mal, Exactamente. ¿no? Y eso habla mucho de la tapa del libro también, que es un infierno contado desde dos niveles. Es un infierno de Botticelli y otro un fragmento del infierno de la compañía, Ajá. que lo hizo Marcela, mi esposa, que es una gran Ella artista diseña tus visual. tapas, ¿no? Ha diseñado 3 hasta ahora, sí. Y ella ha diseñado tapas para otra gente, hasta incluso fuera del país. Es excelente lo que hay. Entonces ella tuvo esa idea, me pareció perfecta. Y que tiene que ver con esta idea de la idealización, ¿no? Y eso fue lo que me hizo pensar, ok, si es el mal, ¿qué es el mal? En el fondo yo creo que la novela va por ese lado. Y obviamente hago una versión absolutamente libre de la historia de este personaje que se llama J en la novela. Absolutamente libre, me inventé todo, todas las acciones, todos los hechos. Y eventualmente en el proceso de escritura sucedió, ya cuando había decidido que iba a ser ficción y todo, sucedió algo más, que lo voy a tratar de contar sin spoilear no lo suficiente. Sucedió algo más que por alguna razón hice copy e hice paste de otra parte de la misma novela más adelante. Y creo que fue como, ¿qué pasaría si hago esto? Deja ver qué pasa.
Y eso motivó una posibilidad de la ficción que me hizo entender a mí como escritor, como persona, que la maldad o el mal es una especie, nos invoca a todos, o somos todos parte de eso en el fondo, ¿no? O sea, no todos vamos a salir a matar a personas, por suerte, pero todos tenemos nuestros momentos de ira, nuestros momentos de... No de la misma manera, pero... No, pero claro, obviamente los manifestamos de otra forma, ¿no? De diferentes maneras. Pero, qué sé yo, el vecino que te corchó la salida del carro y... O el que te asaltó en la calle y que después lo piensas. O el estudiante que no para de hablar durante clases. O sea, claro. No es que nuestra interacción como sociedad, como colectivo, como seres humanos, nos enfrenta constantemente a lo bueno y a lo malo de lo que somos. Es inevitable. Entonces, esa idea de que el mal nos habita así como también nos habita el bien, es algo que me pudo librar al momento de hacer este ejercicio, esta cosa que no sé dónde salió. Dije, voy a hacer esto, a ver qué pasa. Y pasó algo interesante. A mí como autor dije, esto está mucho mejor de lo que yo donde iba, me voy a ir por acá. Entonces, creo que en esta especie de maldad que compartimos, no estoy haciendo promoción de la maldad, estoy tratando de decirlo de una manera en que no suene así, pero es como una especie de que la compartimos porque es parte de nosotros y porque es inevitable que suceda. Por supuesto. Ya, nos vamos a enojar, nos podemos... Es parte del equilibrio también. Sí, y lo que nosotros buscamos, como queremos ir ese camino de lo perfecto, buscamos hacer bien las cosas y hacer bien a los demás. Claro. También lo buscamos. El mal que nosotros hacemos, y en este caso un mal que es la violencia puntualmente, nos afecta a todos. Y es una especie de cadena, una ficha de dominó que cae y caen todas las demás. Y esa violencia, más que generar violencia, genera una destrucción exponencial, ¿no? Entonces en la novela están las víctimas, están los familiares de las víctimas, están los familiares del personaje J. Hay gente que se topa, que se cruza con J. O sea, todos terminan siendo de alguna manera participantes de esta violencia y de esta maldad. Y en el fondo lo que yo creo que busca la novela, las tres versiones, es no aligerar lo que pasa en los personajes, sino tratar de entender no por qué pasan estas cosas, sino cómo yo puedo procesar esas cosas cuando pasan. ¿Sí? Y yo creo que como todo lo que escribo en el fondo, yo creo que es una especie de lucha porque triunfe no sé si decir justicia, en el fondo yo creo que todo lo que escribo va por ahí. Y que es también una manera de tratar de que triunfe el bien, ¿no? O sea, la justicia en el fondo es el sinónimo de que algo se ha arreglado, se ha podido recomponer de cierta manera. Entonces, y creo que la novela también plantea eso. Tú tienes una como dualidad que es bien loca, ¿no? De manejar, porque tienes por un lado esta realidad del periodismo, que es esta cuestión que no te puedes inventar nada, sino que lo tienes que contar como es, pero por el otro lado tienes esta parte de ficción que es súper interesante. ¿Piensas que ese es tu alter ego? No, el periodista es el alter ego. ¿El periodista? Sí. No, o sea, yo soy feliz en la ficción. Soy una persona que pasa todo el tiempo en su cabeza pensando historias. Una compañera de trabajo va a ver esto, me va a decir, lo dijiste, pero es que yo me fijo en cosas. Una compañera de trabajo vi hace unos días y volví a ver ayer que calienta la comida para almorzar, pero la guarda en su mochila y se va. Digo, bueno, obviamente no almuerza ahí, no, pero digo enseguida esas cosas como eso me puede llevar a pensar otra cosa. Claro. A lo mejor ella no come, le está dando la comida, o sea, no sé, y comienzo Qué lindo. a darle 10.000 vueltas a la cabeza qué puede significar eso, o hacia dónde me puede llevar eso. Yo soy todo el tiempo así. Las ideas que escribo son las ideas que han sobrevivido a mi cabeza. O ya sea porque me han gustado y han permanecido y les he seguido dando vueltas, o porque las recuerdo. Entonces,
Para mí, ese espacio es mi espacio. El alter ego, el adulto, es el periodista. ¿Y hay algún momento en el que, o sea, tú buscas momentos para leer o para escribir especiales o cuando te viene? No es cuando me viene y tampoco los busco, es cuando hay tiempo. Ya. La verdad es esa. Quisiera ser más disciplinado y decirte me voy a levantar ahora a las 5 de la mañana a hacerlo, pero no puedo. Y bueno, los gatos requieren mucha atención, sobre todo los que tienen la discapacidad en las mañanas, en cierto momento. Entonces, por ejemplo, no puedo. Pero sí estoy a la búsqueda de esos tiempos. Estoy siempre a la búsqueda de ganarle tiempo a las otras cosas para poder hacerlo. Siempre estoy. Esa es mi ley de vida a diario. ¿Y qué haces cuando no eres escritor o lector? Trato de ser un adulto funcional, que significa tener su trabajo, no olvidarse comer, pagar las cuentas, estar muy presente en lo que me sucede alrededor, en casa, con Marcela. Yo creo que de cierta manera el arte en general es también es la cosa más poco práctica y funcional que existe, ¿no? Porque te exige un montón de cosas que de entrada tú sabes que al menos aquí en este país, que no tienen justificación y sentido hacerlas porque el trabajo artístico es el menos importante. Es más, ni siquiera es trabajo. Ni siquiera es trabajo el arte. Aquí no se lo concibe, no hay un concepto económico que trate de decir que el arte exige trabajo. Entonces, al ni siquiera existir eso, lo que sucede es, estamos buscando siempre el espacio o robarle ese tiempo a las otras cosas para hacerlo. Y en el fondo, creo que no hay más remedio que eso. ¿Y te metes en las labores del hogar? ¿Qué tal eres para...? Yo soy muy bueno. Yo limpio, yo me encargo de un montón de cosas. Sí. Sí. ¿Y la cocina qué tal? No soy malo. Marcela cocina mejor. Cocina muchísimo mejor. Pero tengo mis chispazos de gran chef. ¿Cuál es el plato que te caracteriza? El que mejor te queda. El que mejor me queda. Qué buena pregunta, porque estoy pensando qué fue el último que hice. Sopas hago sopas también porque tomamos los dos. Pasta, hacemos un montón de pasta, nos encanta. Y creo que la pasta por ahí me funciona bien el hecho de lo que agrego a la pasta, ¿no? Lo que voy encontrando en el camino. Parece que tengo intuición para eso, entonces por ahí algo me funciona. Creo no estar equivocado. Estamos con Eduardo Varas, gente hablando de un montón de cosas. Volvemos enseguida. Listo, volvimos, gente. Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa al aire, un programa de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Si van a estudiar diseño, obvio tiene que ser en la Metro porque es el único instituto especializado. Así que bueno, vamos a ir con un poquito de preguntas que me mandaron para ti. Así que vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo separar la opinión de la crítica? Empezamos por la más difícil. No sé si hay que separarlas. Es que una opinión en el fondo, bueno, depende sobre lo que estás opinando, pero una opinión en el fondo tiende a buscar explicar por qué tal situación, tal objeto, tal producto, tal lo que sea, podría ser distinto.
Y eso por sí incluye una crítica, diría yo. Entonces yo no les veo mucha distancia. Lo que yo sí creo, y estoy absolutamente convencido de eso, a todo nivel, no solo desde el periodismo, que no existe opinión si no hay un argumento. Y eso te exige o conocimiento previo o al menos googlear un par de cosas antes de ponerte a decir estupideces. Por supuesto. Entonces, y eso creo que igual lo podemos utilizar desde la crítica especializada o desde la opinión en espacios editoriales o incluso hasta en un tweet o en un comentario en redes o lo que sea. Yo creo que la exigencia principal, o lo que tenemos que exigirnos principalmente es ni siquiera hablo del periodismo, hablo en general, es no enamorarnos de lo que creemos, sino enamorarnos del ejercicio que hemos hecho a partir de creer algo. Y ese ejercicio es buscar información para poder tener una idea mucho más certera. Creo que por ahí está, es mucho más... vamos, es absolutamente necesario eso. ¿Qué tan autocrítico eres? Demasiado. También soy peleón, entonces... Peleón de Twitter. Sí. Es la ventana abierta. Lo que pasa es que cuando uno tiene acceso a la información, también tienes más herramientas de pelea. Puede ser, pero en el fondo es como... En ocasiones no creo que está mal ser el adulto mayor que abre la ventana y se pone a gritar a los transeúntes hasta por ganas de molestar. Yo creo que no es nada del otro mundo. Yo creo que es importante el hecho de no faltar el respeto y no faltarse el respeto. Y eso tiene que ver con no quedarte con las ideas que tienes, sino incluso cuestionarte todo el tiempo de lo que estás creyendo, porque a lo mejor no estás creyendo lo que podría ser funcional en ese momento. Hay momentos para tener ciertas ideas, diría yo. Entonces, bueno, hay cosas con las que no se pueden transar, pero no hablo de derechos humanos ni esas cosas. Digo, no vas a ponerte en una reunión familiar a discutir de política. Claro. A eso me refiero. Absurdo. Entonces, mejor, más bien disfruta tu familia, quiérelos como sean y eso, la política es para otro momento. Entonces, es algo así. ¿Qué tal el cambio del diario a la revista? ¿Sientes que hay mucha diferencia? No, realmente no. ¿Cómo enfrentarse a la hoja en blanco? Escribiendo cualquier cosa. Lo que primero que se te venga. Ni siquiera lo que se te venga en la cabeza. A lo mejor puede ser algo que leíste al pasar, a la pasada, qué sé yo, revisaste una red y alguna frase, escribe ahí eso y partes y sigue a ver hasta dónde llegas. Hay cierto nivel de inconsciencia en la escritura que debe ser necesario y que es necesario, si no, no se produce nada. ¿Piensas que estamos volviendo a tener un poco de libertad de expresión? O sea, que se está ganando terreno en ese sentido. A ver, sí y no. A ver, sí, obviamente sí, pero el no, y por lo que me quedé pensando, fue que no importa cuánto espacio ganemos en eso, mientras no reconozcamos el espacio que se ha ganado porque eso nos va a permitir a nosotros saber desde qué punto o hasta qué punto protestar o meternos en ciertas situaciones cuando se producen esas cosas. Yo creo que es importante que el derecho a la libertad de expresión exista y que el Estado el Estado, no voy a hablar de gobierno, el Estado se dedique a regular. No es regular, o sea, sino que se dedique a mantenerlo, a respetar ese derecho, que se le respeta en todo nivel, desde ellos y en otros espacios. Me parece que es necesario eso, pero eso más que parecerme necesario, me parece que es lo necesario en un nivel muy básico. Quiero decir, es lo que tiene que hacer un Estado bajo cualquier condición. Un Estado de verdad, democráticamente hablando.
pero nosotros deberíamos también estar preparados para eso. Claro. Entonces yo creo que podemos decir que sí se ha avanzado ahorita en temas de derechos, aunque por ahí siempre escuchamos cosas como periodistas de que no se puede, desde un lugar de poder de alguien, no se puede hablar de eso. O sea, Lo que pasa es que también han pasado cosas, ¿no? Porque de repente tuvimos esta ley Mordaza, que fue ya todo lo que nosotros sabemos, pero ahora han comenzado a aparecer un montón de otras cosas que también te coartan un montón lo que dices. Otras o lo que normativas, sí, escribes, otras ¿no? normativas que quieren. Los grupos sociales, un montón de gente que ya no puedes decir un montón de cosas que antes eran como súper normales, hablar de ciertas cosas. Entonces también hay un tema en el que hay que tener mucho cuidado. Sí, ya tocaste un tema interesante. Cuando yo te digo que debemos estar un poco, salir un poco de lo básico, también es el hecho de entender que incluso cuando se digan cosas que no nos gustan, existe algún tipo de derecho que lo faculta. Uh-huh. Pero eso no significa que tengamos que soportar que se diga cualquier cosa, ¿sabes? A lo que voy es que es un ejercicio constante de reflexión, ¿no? O sea, sí, lo podemos decir, pero al mismo tiempo eso que dijimos también puede ser objeto de crítica y de rechazo. Seguro. Y de argumentación en contra de, y también hasta de algún tipo de reacción, no digo administrativa o, bueno, sí, civil o penal, dependiendo de lo que suceda. Pero yo sí creo que es importante entender en este momento que no estoy dando tampoco una receta. Lo que quiero decir es que es tan complejo con lo que tú acabaste de acotar sobre la dificultad de decir algunas cosas en este momento, que yo creo que esa dificultad es importante que sea difícil, porque estamos hablando de comunicarnos entre nosotros, y el lenguaje dice un montón de cosas. Y te hace ser un poco empático también, ¿no? O sea, te exige, aunque no estés de acuerdo, te exige entenderlo así. Porque después ves cosas como lo de Kanye West, que de repente Bueno, dices, sí, tiene escrachado de por vida. ¿Él tiene derecho a decirlo? Sí, pero también tiene la obligación de aguantar lo que le sucede alrededor de esto, porque se metió con algo que nadie se mete, ¿no? Claro, y que dices, ¿para qué? Exacto. Entonces, yo creo que esa obligación a ser empáticos eventualmente puede, digo obligación en el sentido de que, o sea, ya no decimos tal cosa, se dice de esta forma, porque decirlo de esta forma incluir a otras personas que se sentían completamente excluidas durante mucho tiempo. Y aunque tú no estés de acuerdo, al hacerlo, tú estás incluyendo a esa gente bajo sus propios términos, porque no se trata de uno, se trata de la otra persona. Es parte de vivir en sociedad. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que esa dificultad en usar términos es importantísima porque también nos obliga a pensar en el otro. Entonces, sí, se ha avanzado en la libertad de expresión, pero socialmente todavía no estamos en el punto en el que sepamos entender la necesidad de defenderla cuando haya que defenderla y no solo cuando se trate de los que son los que me caen bien. Y que si son los que no me caen bien, entonces no me importa. Ya creo que ahí hay un inconveniente todavía que hay que ir resolviendo. Vamos a ir al tema random para ver de qué nos pide la tecnología que hablemos del día de hoy. Así que, producción, suéltalo, por favor. Fantasmas. ¿Cómo te llevas con los fantasmas? Amo los fantasmas. Aparte porque tienes no sé, como que tienes un vínculo con las historias de terror. Sí, amo el terror. Amo el terror. El terror es la mejor invención. Es la razón que me hace pensar que la imaginación humana vale la pena, es el terror. Y yo a los fantasmas, más allá de que si creo o no creo, que creo que es lo menos interesante de esto, yo a los fantasmas les debo desde el entretenimiento hasta cierta idea de optimismo, ¿no? Cuando Kubrick hizo The Shining, basado en el libro de Stephen King, me acuerdo que en un documental sobre Kubrick aparecía Jack Nicholson, que hacía Jack Torrance, y él decía, que le preguntó a Kubrick qué es lo que quería y qué es lo que estaba haciendo con la película, porque no entendía la historia. Él decía,
que para él era una historia optimista. Decía, ¿por qué? Porque cualquier historia que diga que hay vida después de que uno muera es optimista. Claro. Entonces, y dije, wow, es verdad. En el fondo, desde el entretenimiento es el hecho también de reflexionar sobre la propia mortalidad, ¿no? Y la propia necesidad que tenemos también de asumir esa existencia que nos está ya sea acechando o nos está ayudando o lo que sea, ya habla de la humanidad en contacto con lo que no es tangible del todo. Entonces, ya estamos en un terreno de absoluta imaginación. Y esa mezcla que haces también es interesante, ¿no? Por ejemplo, en esas criaturas, esa mezcla entre estos personajes que son reales y que dan realmente miedo por cómo son humanos, mezclado con estos personajes que se nota que son ficticios o que son parte de unos monstruos, a la final terminan empatando y es increíble cómo funcionan los dos juntos en el mismo universo. Sí, sí, y es porque volvemos a la maldad, ¿no? En el fondo estamos ahí metidos todo el tiempo. Sí, no, yo le debo mucho al terror, desde noches de lectura y de pavor, y noches de ver películas y de absoluto pavor. Y probablemente en el último tiempo ahí están los fantasmas. Ahí está. Ahí están los fantasmas acechando. Y aquí hay un montón, así Sí, que... lo que estoy consumiendo más a nivel de películas puede ser eso, pero porque no sé, más allá de que me gusta, me exige mucha reflexión a mí eso. ¿Has tenido encuentros? No. No, y no es que los estoy buscando, no es que me quiero ser un cazador de fantasmas o ¿cómo se dice? Un explorador urbano. Aunque sería bien entretenido ser un cazafantasmas. Definitivamente, como los Ghostbusters, así como... Sí, eso sí, pero no es que no los busco. Claro, pero eso sí, me entretengo un montón a diario viendo un montón de videos de YouTube de gente que lo hace y de gente que se burla de la gente que lo hace, que me parece fabuloso. Es la mejor comedia que existe ahora. Qué bien. Hablando de fantasmas aquí con el Eduardo. Nos vamos a ir al último corte, gente, y volvemos enseguida. Bien, listo, gente, volvimos. Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa de la Metro. Estamos en Al Aire con Eduardo Varas y estábamos hablando de un montón de cosas. Y ahora te voy a hacer estas preguntas rápidas que me respondes lo primero que se te venga, pero profundizamos si es que necesitas. Ya. Así que la primera te la voy a poner fácil. ¿Músico o escritor? Músico. ¿Músico? Okay. O sea, para mí la música es ¿Con qué te quedas, con la ficción o la realidad? ficción. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Análogo o digital? Maldita sea. En un punto medio. ¿Qué te hace reír mucho? A carcajadas. Voy a ser muy malo, la estupidez humana. O sea, Es cuando verdad. el ser humano hace estupideces, para mí es como motivo de mucha risa. Y aparte de los asambleístas, ¿qué te hace llorar? Uf. ¿Qué no me hace llorar? Es la pregunta. ¿Eres llorón fácil? No sé si soy llorón fácil, pero creo que me afectan un montón de cosas todo el tiempo. La distancia, por ejemplo, la distancia de mi familia, de mis hermanos, la distancia física, ellos están en Guayaquil, yo estoy acá, sí me entristece un montón. Quisiera algo que todavía tengo que resolverlo, como si dejo definitivamente Quito o voy allá más veces, ¿no? Entonces, eso sí es una situación. Y esos domingos de reunión familiar. Sí, y ¿sabes qué todavía me entristece? Mucha de la gente que conocí, con la que yo crecí, que falleció
en esos meses de locura en Guayaquil. Ujú. Un montón de amigos de mis padres, los padrinos y madrinas mías, de mis hermanos. Eso me entristece un montón, porque Ujú. todo lo que pasó fue absolutamente injusto. Entonces, eso todavía me entristece. ¿Cuál es tu habilidad inútil favorita? Habilidad inútil. Hablar como el pato Donald. ¿Qué momento de tu vida te hubiera gustado congelar? La adolescencia. adolescencia. Piensa que para mí fue terrible. Pero tuviste uno así como que este momento, sí. Sí, a uno en particular. Ajá. Yo tengo un momento que se repitió muchas veces y es el hecho de que de poder estar encerrado en la habitación después de las tareas, Ajá. dedicado a cosas artísticas que me encantaba. O sea, yo cogía, pintaba, escribía en una máquina de escribir que había que Qué mi maravilla hermana. que era esa sensación. Sí, o veía películas, porque antes de internet sí teníamos cable, niños, entonces y se podían ver cosas interesantes. ¿Cuál es el mejor invento del mundo? La televisión. La televisión. ¿Qué es lo que más valoras en una persona? ¿Cómo se dice? Lo afectivo, o sea, que sea afectuosa o afectuoso con todos. ¿A qué le tienes miedo? Ya sé, a levantarme, a que un día, lo que hablábamos al inicio, que si no me tenga realmente ganas de levantarme, así como todo esto es un desastre, ¿no? Ahora sí no me levanto. A eso le tengo miedo. Gusto culposo. Realities de Netflix que veo con Marcela, hemos visto de todo. Hemos visto un reality, ya no me acuerdo el nombre, un reality de citas de Reino Unido, pero que la gente está desnuda, completamente desnuda, y el chiste es a la inversa, después de eso van a una cita, ya obviamente todo el mundo vestidos, pero todo es como el shock de la intimidad al inicio y luego a ver si se pueden relacionar. Ver realities de concursos que son como de estas parejas que se van a una isla y que todas se F-Boy Island, ese tipo de cosas. Son absurdos. Es tan trashy eso que... Pero tienen que ver What We Do in the Shadows. Sí, obvio. Pero eso no es placer culposo, eso es excelente. ¿Prefieres el campo o la ciudad? La ciudad. ¿Qué comida odias? Cualquier comida fría, pero no que sea necesariamente fría, sino que se haya enfriado, por decirlo así. Ok. ¿Ya? ¿Qué estás leyendo? Uno de los que estás leyendo. Lo que más enganchado te tiene. Me da vergüenza decirlo, pero lo estoy leyendo porque yo soy de la idea de que esta especie de teóricos de ultraderecha, si es que existe algo así, que no existe, pero ellos dicen, quiero entender cuáles son las falacias que ellos manejan. Yeah. Entonces estoy leyendo un libro de Agustín Laje para eso. Bien. Y es el de la guerra, la batalla cultural. Es un término que están usando un montón esta gente, Laje, Milei también, en Argentina, en otros lados. Eso que estuvo en España diciendo que nosotros somos superiores, algo así, y habló de la batalla cultural. Entonces, quiero tratar de dilucidar qué demonios están planeando detrás de eso, porque me parece un absurdo usar un término así. Pero estoy leyendo como ensayo, y de ahí como ficción. Estoy leyendo Bolaño, una cosa. Estoy... Fiebre de Carnaval, si no me equivoco, de Juliana Ortiz, una escritora de acá que acaba de sacarlo. Lo estoy leyendo. Eso estoy leyendo. ¿Cuál es tu puteada favorita? A ver, como buen mono, el hijo de puta, ¿no? pero pronunciado con la manera que tenemos allá, ¿no? ¿Prefieres leer o escribir? Leer. ¿Cuál es tu tipo de música ahorita?
Ahorita estoy obsesionado con el último disco de Arctic Monkeys. Lo escucho a cada hora. ¿Qué película recomendarías? Ay, Dios. Eso es como preguntar cuál es tu hijo favorito. Voy a recomendar una película de terror, ¿ya? La vi hace mucho tiempo. Que se llama Life Changer. Y es sobre una criatura, es una película independiente gringa, pero es una especie de criatura que para sobrevivir tiene que alimentarse de seres humanos, o sea, los absorbe, los deja solo en piel. No, ni siquiera en piel, en un cuerpo, un amasijo, y adquiere la fisionomía de esas personas, o sea, sus recuerdos, sus memorias y sus afectos. Entonces comienza hacerse una cosa interesantísima en la película porque este ser está enamorado de alguien que no está enamorado. Yeah. Entonces, es muy buena la película. Todo lo que plantea sobre la monstruosidad, sobre el amor y sobre la vejez, sobre ir envejeciendo, porque en el fondo la criatura necesita porque va envejeciendo. Entonces, no, yo la recomiendo un montón. Me voló la cabeza esa película. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? Solo en casos estrictamente necesarios. Cuando tengo que mandar al diablo a alguien. ¿Eres más de sal o de dulce? De dulce. ¿Bailar o beber? Beber. Si pudieras ir al pasado, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Me hubiese gustado conocer a George Harrison, pero creo que no valdría la pena conocerlo porque siempre lo tengo como un tipo muy cascarrabias. Si yo me le presentaba a decirle Seguro. hola, me iba a mandar al diablo. Entonces prefiero no hacerlo. ¿De quién te gustaría tener una dedicatoria? Neil Gaiman. ¿Montaña o playa? Ninguna de las dos. ¿No? Eres de ciudad. Sí, completamente. ¿Auto, moto, bici o a pata? Pie. ¿Qué animal serías? Gato. ¿Una palabra que te defina? Jodedor. ¿Algo que te hubiera gustado que te pregunte? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? No, mentira. No sé. Esa es la... A alguien que pregunta y que vive para preguntar, que le pregunten eso es como decir cierto, ¿no? Yo siempre pregunto y nunca me pongo a pensar si el que pregunta quieren que le pregunten algo. En este caso soy yo. No, yo me doy por satisfecho. Ha sido una gran conversación. Qué bueno. Te agradezco un montón. No, a ti un montón. Buenísimo. Ha sido un programa súper lindo. Realmente le he pasado un montón, me he divertido un montón. Y me quedaron 1.000.000 de preguntas más, así que seguramente vamos a hacer la parte 2. No hay cuando problema. ya estrenes tu siguiente... Okay. Estás estrenando un cuento ahora, ¿no es cierto? No, estoy lanzando la novela. La novela. La novela voy corriendo y no sé, sigo trabajando en cosas. Eso es lo que puedo decir ahorita. Sí. Un gustazo. El gusto ha sido mío. Gracias, gente, por estar otra vez en un programa del aire. Vamos a volver el próximo domingo, nos vamos a ver. Y bueno, agradecerle a la Metro, agradecer a todo el equipo que está por aquí atrás, darles un aplauso por todo lo que hacen por nosotros. Recuerden que la Metro y sus 8 carreras de diseño están listas para atenderte. Así que nada, recuerden que este programa siempre está al aire. Qué lindo, Eduardo. Gracias, loco. Genial. Hermoso.